para los dos es igual, es un hecho inesperado, que te sorprende. Como es de leve, es algo que a cualquier, es genérico. El daño moral tiene esto, es transitorio y genérico. A cualquier persona que hubiese atravesado por esta situación le hubiese afectado, le hubiese producido un sufrimiento. ¿Mm? De vergüenza, de pudor, pero que al ser transitorio es inicial y se va diluyendo. El daño psíquico aparece una patología nueva o, acá aparece la concausa, la causa es una patología nueva, pero si estaba con una, supongamos que yo les decía recién, que está con una, la más leve de las depresiones, tiene una distimia de inicio temprano en su personalidad de base, y con esto se agudizó a una depresión grave, no se habla de concausa, pero dice, este hecho ha agudizado el estado anterior. Y ahí estás hablando de concausa, porque no es novedoso, agudizó algo previo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí, gracias. Si no es mezclar ahí, no. La concausa es eso, es agudizar algo previo. Y si no, es causa. Pero nosotros no vamos a hablar de causa ni de concausa, la vamos a describir. Presento un impacto un hecho traumático, el hecho para ella fue traumático y generó una patología. Eso sería causa. El otro, el impacto agudizó la patología anterior. ¿Entendés? Entonces, la concausa agudiza, porque ya había algo previo. Y el otro genera algo novedoso. Muchos abogados cuestionan y dicen que evidentemente tendría algo previo, porque si no, no hubiese sido de tanto impacto. Cuando nosotros veíamos la semana pasada el estrés postraumático, lo que se veía es que para que realmente genere un hecho traumático, ¿no? Porque un trauma es cuando sucede cuando el aparato psíquico no tiene capacidad de resolución, no tiene los mecanismos de defensa suficientes para instrumentar y más o menos quedarse posicionado. Entonces, la cuestión va a depender de hay un término que van a encontrar, que no lo puse, ahora me estoy dando cuenta, dentro de lo de Gardiner, que lo niego tanto, mira vos, que ahora de nuevo se me fue cuando me apareció. Bueno, ya se los voy a decir. Yo esto después les voy a hacer una compilación, voy a subir un Power, pero me tienen que esperar porque no puedo ver ahora. Donde voy a integrar las dos y voy a hacer un paralelo entre las dos para ver las diferencias. Ay, qué lástima que se me fue ese concepto, que no lo puse acá. Bueno. Vamos a ver ahora, yo les decía al inicio, que en un momento dado, siempre en penal, había un modelo de tramitación donde siempre lo que se hacía foco era si la pericia estaba bien hecha o no. Pero hubo un cambio en el modelo penal, lo vamos a ver bien la semana que viene, y
en vez de poner la mirada sobre la pericia, se la ponen sobre el perito. Cambia, viene el sistema adversarial. Y entonces le hacen una evaluación. Yo les traje un video de una dramatización de la evaluación de un perito, los hacen las partes, ¿no? Cuando dice, bueno, va a estar Graciela Yarul y va a estar Karina Almaraz, por la otra parte. Entonces, la contraria hace una evaluación para ver si lo acepta como perito o no. Esta es otra modalidad que vamos a ver en el penal. ¿Alguien escribió algo? A ver. ¿Puedes repetir el nombre del sistema? Sí, algún familiar está bien. Que el sistema adversarial. Tenemos bibliografía, pero eso no se metan ahora. Yo lo que quiero aprovechar ahora, que no pude trabajar bien con el otro tema, es que veamos esta película que es muy interesante, dura 15 minutos. Y, bueno, ¿cómo corto esto acá? ¿Saben que tengo que andar con una lupa mirando, no? Bien, ahí estamos. Ay, espero haber puesto. Señor defensor, proceda con el examen directo a la perito. Muchas gracias, magistrado. Señora Guajardo, buenos días. Buenos días. ¿Podría indicarle al tribunal cuál es su profesión? Soy psicóloga clínica y forense. ¿Dónde cursó sus estudios universitarios? En la Universidad de los Andes. ¿En qué años cursó sus estudios universitarios? En el periodo de 1999 a 2003. ¿Tiene usted cursos de posgrado o cursos de perfeccionamiento? Sí, tengo un magíster en psicología clínica en la misma Universidad de los Andes. ¿Y cuándo realizó esos cursos o ese posgrado? Del año 2006 al 2009. Perfecto. Señora Guajardo, ¿dónde se ha desempeñado usted en términos laborales? Bueno, yo he trabajado en dos hospitales, en el Hospital Dr. Cruz y en el Hospital San Felipe. ¿Y cuáles han sido sus funciones en esos hospitales? En el Hospital Dr. Cruz yo realizaba psicodiagnóstico y psicoterapia de adultos, adolescentes y niños, y en el Hospital San Felipe trabajaba en el servicio de psicología, también realizando psicodiagnóstico y psicoterapia para los pacientes tanto internos como externos del hospital. ¿Y cuántos años se desempeñó en esos lugares? Por un periodo de 4 o 5 años. Señora Guajardo, ¿se ha desempeñado usted de manera privada en el ejercicio de su profesión? Sí, desde el año 2006 yo tengo mi consulta clínica privada y desde el año 2009 además soy perito oficial de los tribunales de justicia. Y a partir de que es perito oficial, ¿usted cuántos peritajes ha desarrollado? Mire, yo le diría que estimativamente unos 30, pero no recuerdo la cifra exacta. De acuerdo. Señora Guajardo, ¿por qué usted realizó este peritaje psicológico? Este peritaje fue solicitado por la defensa de Juan Pablo y la autoridad judicial a solicitud de la defensa me designó como perito oficial para hacer una evaluación psicológica y emitir un informe pericial en este caso. ¿Y cuál era el objetivo de la realización de este informe, de esta pericia psicológica? El objetivo de la evaluación era medir algunos aspectos de la personalidad y aspectos cognitivos de Juan Pablo que pudieran ser relacionados con su conducta el día de ocurrencia de los hechos. ¿Cuál fue la metodología que usted ocupó para realizar esta evaluación? Para realizar la evaluación se utilizaron 2 entrevistas y una batería de test psicológicos compuesta por el test de relaciones objetales de Philipson, el inventario de personalidad de Minnesota y el test de inteligencia VICE, entre otros instrumentos.
¿Y dónde usted realizó estas entrevistas y efectuó las evaluaciones? Las evaluaciones fueron realizadas en la cárcel de máxima seguridad. Se realizaron los días 10, 11, 12 y 14 de junio del año 2010 por un periodo de 4 sesiones con una duración total de 12 horas. Señora Guajardo, ¿cuáles fueron las conclusiones de su informe? A partir del procedimiento utilizado, yo pude determinar que existió relación directa entre el consumo de alcohol y la conducta mostrada por Juan Pablo el día de los hechos. Según lo que se refiere, en esa oportunidad Juan Pablo se encontraba bajo los efectos de sustancias que alteran gravemente el ánimo, la lucidez y la conducta. Como producto de esto, Juan Pablo mostraba una grave alteración cognitiva y volitiva, mostrada a través de un estado de obnubilación de conciencia, y esta es una alteración que inhibe su capacidad para determinar su conducta, razón por la cual no es posible que sea responsable por una conducta dolosa. ¿A qué se refiere con nivel obnubilado de la conciencia? Me refiero a un nivel de alteración de conciencia grave donde hay compromiso de las funciones cognitivas y volitivas de Juan Pablo. Por ejemplo, en sus referencias acerca de los eventos, él da cuenta de que entró a un bar, pero no recuerda los elementos contextuales. Inmediatamente yo me doy cuenta que se está mostrando una alteración de memoria de tipo lagunar, que está directamente relacionada con el consumo, la ingesta alcohólica, y que es responsable de que él no recuerde estos eventos. A propósito del tema del alcohol, ¿cuál es la conducta de alcohol que presenta Juan Pablo? Bueno, Juan Pablo presenta una conducta consumo de alcohol que ha disminuido. Él dice que ha disminuido durante estos últimos tiempos a propósito de una relación sentimental, pero es una conducta de ingesta alcohólica que se ubica alrededor de los 15 años. Las investigaciones muestran que cuando el consumo de alcohol comienza antes de los 18 años, hay una alta probabilidad de que el sujeto se convierta en alcohólico cuando adulto. ¿Y usted qué pruebas aplicó para determinar la conducta alcohólica de Juan Pablo? Mire, yo apliqué 3 pruebas muy sencillas. Por ejemplo, el test de Cates es una prueba de autorreporte, una prueba que consiste en 4 ítems que son muy simples de responder. Los 3 primeros se refieren a la autopercepción o la sensación subjetiva del sujeto frente al consumo de alcohol, y el último se refiere a la misma sensación pero frente a la privación. Juan Pablo puntuó 2 en esta prueba, con lo cual él se ubica dentro de una conducta de riesgo. Eso significa que su conducta alcohólica debe ser vigilada y en este caso, más que de riesgo, nosotros podríamos decir que su conducta tuvo gravísimas consecuencias el día de los hechos. Y a propósito de eso, señora Guajardo, ¿cuál fue el consumo de alcohol que presentó Juan Pablo el día de los hechos? Mire, a mí me costó mucho que él hablara de este tema sobre el consumo de alcohol, porque esta es una situación que él la ha mantenido bajo secreto, ¿no es cierto? Finalmente yo conseguí transmitirle que era relevante para la evaluación poder conocer estas condiciones en las que habrían ocurrido los hechos. Él refiere que habría tomado 9 cervezas y 5 combinados de ron con Coca-Cola fuertes. Luego él recuerda que al salir del bar lo estaban esperando algunos jóvenes con los cuales tuvo un altercado en una discoteca. Posteriormente, ya en el auto, él confunde el acelerador con el freno, pierde el control del volante y atropella a una persona. Él refiere no recordar nada más de los eventos y toma conocimiento de la complejidad de la situación cuando es detenido por la policía un par de días después. ¿Y usted para qué quería tener toda esta información? Mire, esta información es muy relevante porque el objetivo de la evaluación era precisamente establecer la relación de la conducta de Juan Pablo con los hechos sucedidos ese día. Para yo poder establecer el estado en el que se encontraba él, necesitaba conocer de estos hechos, y de hecho el conocimiento que tuve en la evaluación es lo que me permite concluir que Juan Pablo se encontraba en un estado de conciencia de grave alteración de sus funciones cognitivas y volitivas que le impiden la determinación de su conducta, y en ese contexto él no es responsable de una conducta dolosa. Muchas gracias. No tengo más preguntas, magistrado. Señor fiscal, proceda con el contraexamen al aperito. Buenos días, señora Guajardo. Buenos días.
Usted en su examen directo señaló que aplicó una batería de test, en este caso para realizar su evaluación, ¿no es verdad? Así es. Y que en general estos test están destinados a medir la personalidad o el coeficiente intelectual de una persona. Eso es correcto. En general, estos test lo que permiten es medir el estado mental de la persona que usted está evaluando en un día, en un momento determinado, ¿no es cierto? Así es. Que es el momento fundamentalmente en donde usted hizo aplicación de estos instrumentos y realizó la evaluación, ¿no es verdad? Sí, es verdad. Ahora, en este caso en concreto, usted realizó la evaluación y aplicó estos test aproximadamente 8 meses después de que habían ocurrido los hechos que se imputan, ¿no es cierto? Sí, así es. Y por tanto, siguiendo la lógica de lo que usted nos acaba de decir, estos instrumentos en general no están diseñados para medir lo que pensaba o no, o lo que podía haber hecho o no una persona hace 8 meses atrás, ¿no es cierto? No, no exactamente, porque justamente lo que permiten las pruebas psicológicas es dar cuenta de la condición de personalidad de un sujeto. Esta condición tiene características de estabilidad, por tanto, lo que se evalúa en el presente es posible de ser relacionado de manera explicativa con la conducta del sujeto en otros momentos de su vida. Pero mi pregunta es si hay algún test en concreto que permita determinar lo que una persona pensaba o su estado mental 4, 6 u 8 meses atrás. No, no hay. Vamos a otro tema, señora Guajardo. Usted también señaló que utilizó un conjunto de instrumentos para medir el comportamiento del señor Layton en relación al consumo de alcohol, ¿no es verdad? Así es. Y en general lo que permiten estos instrumentos es evaluar el nivel de riesgo que el señor Layton habría tenido respecto al consumo de alcohol. Así es. Nuevamente se trata de un conjunto de instrumentos que no se refieren a lo que una persona pudo haber consumido o no en un momento concreto. Son instrumentos que permiten evaluar cuál es la disposición del sujeto hacia el consumo. Esa disposición se integra en la personalidad con carácter de estabilidad, por lo cual también es posible explicar desde ahí la conducta general del sujeto. Exacto. Y mi pregunta es si los test permiten determinar cuánto una persona pudo haber consumido en un momento determinado, un día determinado. No. Y de hecho, para poder realizar su peritaje, usted tuvo que recurrir a la carpeta investigativa, ¿no es verdad? Así es, la carpeta fue proporcionada por el fiscal de la causa y es revisada de acuerdo a los estándares de este tipo de evaluación. Y en esa carpeta investigativa no existe ninguna alcoholemia que se haya practicado al señor Layton para medir el grado de alcohol que tenía el día en que ocurrieron los hechos, ¿no es verdad? No, no existe. Tampoco existe en esa carpeta ningún examen de sangre que se haya practicado el día que ocurrieron los hechos en donde se midiera el nivel de alcohol que tenía en su sangre, ¿no es verdad? No, no existía tampoco. Y usted tampoco, de hecho, practicó ningún test científico o médico destinado a medir cómo el señor Layton se comporta o reacciona frente al consumo de alcohol, ¿no es verdad? O sea, yo apliqué los test que están descritos en la metodología. Pero según usted nos dijo, estos test fundamentalmente tienen por objeto evaluar el nivel de riesgo frente al consumo de alcohol, ¿no es cierto? Así es. Porque usted no practicó ningún test que mida, déjeme decirlo así, la reacción fisiológica o la resistencia que tiene el señor Layton respecto al consumo concreto de alcohol, ¿no es verdad? No, no aplico ese tipo de test. Porque ese tipo de test suponen una formación distinta, ¿no es verdad? Supongo. Usted no es toxicóloga, ¿no es cierto? No, Tampoco es farmacóloga, ¿no es verdad? no, y yo no he dicho que lo sea y en ninguna parte de mi informe aparecen esos elementos. Y yo no afirmo que usted lo sea, le pregunto si lo es simplemente. Tampoco es química, ¿no es verdad? No, tampoco. Ni tampoco es médica, permítame la redundancia. No, tampoco soy. Déjeme ahora ir a la entrevista que usted tuvo con el señor Layton. Usted en esa entrevista, lo sabemos porque ni lo mencionó en el examen directo, ni está mencionado en su informe, usted no sabe, ni él le informó acerca de la cantidad de alimentos que él había ingerido o consumido esa noche, ¿no es verdad? No, no sabía. Ni tampoco sabe o tiene información, por ejemplo, respecto de cuántas veces él fue al baño durante el transcurso de esa noche, ¿no es verdad? No, Ni tampoco sabemos con precisión a qué hora en concreto él comenzó a tomar alcohol esa noche y a qué hora en concreto específica él terminó de tomar alcohol esa noche, ¿no es verdad? no, no sé. Ni tampoco usted estaría en condiciones de decirnos hoy día cuál era la gradación alcohólica que tenían los distintos líquidos que él consumió esa noche, ¿no es verdad? No, yo solo sé lo que él me refirió respecto de lo que consumió.
En consecuencia, su principal fuente de información respecto al consumo de alcohol que tuvo esa noche fue el propio Juan Pablo Leyton en la entrevista que usted realizó con él, ¿no es verdad? Por supuesto. Y esta entrevista, usted nos dijo, fue realizada aproximadamente 8 meses después de que ocurrieron los hechos que hoy día se imputan. Así es. Y esto, además, en un contexto en el que usted señaló en su examen directo, el señor Leyton, déjeme ver, aquí anoté textual, tenía una alteración grave de la memoria, usted afirmó. Tenía lagunas en su memoria, teniendo, cierto, también una percepción alterada de la realidad, de cómo ocurrieron los hechos, ¿no es verdad? Esas son las conclusiones de mi informe, así es. Y ahí es donde Juan Pablo le dice a usted que él esa noche consumió 9 cervezas y 5 combinados de ron con Coca-Cola. Así es. Déjeme avanzar a otro tema, señora Guajardo. Usted señaló que en sus estudios de pregrado estudió en la Universidad de los Andes y obtuvo la licenciatura de Psicología, ¿no es verdad? Así es. Esta se trata de una licenciatura de carácter general que no asigna especialidad, ¿no es verdad? Sí, así es. Y de hecho usted con posterioridad siguió estudios de posgrado en la misma Universidad de los Andes, en donde obtuvo un magíster en Psicología Clínica. Sí, eso es correcto. En consecuencia, sería justo afirmar que su especialidad desde el punto de vista de su formación formal es en Psicología Clínica, ¿no es verdad? Así es. Y de hecho usted en el examen directo nos dijo que a partir prácticamente desde que se licenció en Psicología, usted ha tenido una práctica profesional intensa, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas, ¿no es verdad? Así es. ¿No es cierto que esa práctica profesional ha sido centralmente en psicología clínica? En el área del psicodiagnóstico y la psicoterapia, sí. Por tanto, su experiencia profesional más vasta y principal es en psicología clínica. Podría decirse. No más preguntas, señor magistrado. Ujú. ¿Qué tal? ¿Qué fría tenés que ser? O sea, pienso en esto, ¿no? ¿Qué temperamento tranquilo tenés que ser para poder ejercer esto? Porque me refiero a tanto chicaneo del abogado mío como que en un momento yo le contestaría mal. Pasa, inclusive Graciela Gardiner una vez dijo, ojo que no soy la acusada, o te descalifican. Yo me acuerdo que yo participé también en una causa como perito, y me acuerdo que lo habían grabado. En una época acá había un programa de televisión que se llamaba algo de causa, donde estaba María Laura Santillán, y ella iba reviendo distintos juicios, y grabaron el juicio donde yo con otra colega participamos. Y entonces yo estaba al lado del fiscal, hacía un calor, y me acuerdo que yo me había perfumado todo, y le digo, qué calor que hace, y yo que me puse perfume francés, para decir algo, ¿no? Entonces dice, licenciada, vaya, no se haga problema, vaya, ¿viste? Como diciendo, ¿qué vas a decir de nuevo? Andate, total, no importa, lo damos por leído. Había mucha más descalificación que ahora. Pero acá ustedes no pudieron reconocer la forma en que se comportó esta perito. Sí, por ahí a mí, perdón. No, habla. A mí me llamó la atención que fue categórica en lo que decía el acusado. Esto de que ya decía, bueno, mediante los resultados de las pruebas, ella afirmaba que el acusado está inconsciente y que no tenía intención de hacerlo. Creo que por ahí falló en eso. Creo que eso no le correspondía decirlo. Como partido. Salió a defenderlo.
Ese es uno de los errores. Claro, y el abogado, digamos, de la otra parte, aprovechó esa cuestión para hacer referencia a, bueno, la cuestión que pasaba con los test, ¿no? De 8 meses después, por ejemplo, en la entrevista, si los test habían dicho de que tenía alteración en la memoria, digamos que la psicóloga se había tomado de la entrevista para poder dar cuenta de lo que había consumido. Y con eso, y luego remató, digamos, yendo directamente a los estudios, ¿no? Que tenía la psicóloga, abocándose a que era especialista en clínica. Sí, también poniendo en juego el carácter científico de la psicología y de las técnicas. Como en un momento el abogado dice algo así como, bueno, pero no realizaste pruebas científicas. Es que ella tomó pruebas científicas y se desvió del objeto de estudio, porque ella no tiene, ella puede hablar de una personalidad dependiente, adictiva, que puede llevarlo a una adicción, pero no puede decir que es adicto porque no tenemos la formación para poder decretar si es adicto al alcohol, a la cocaína o a la marihuana o a nada. Y entonces ella le toma declaración y se contradice porque dice por un lado que no se acordaba, que tenía muchas lagunas, y después basaba todos sus dichos en lo que él le había dicho. ¿Notan esta diferencia que les planteo? Ella tiene que inferir. Julio, ¿qué vas a decir? No, te iba a decir eso, que me parecía, a modo general, que hablaba de más, que describía de más. Me dio esa sensación. No sé igual cómo es, si es así como lo hay que hacer o no. Pero bueno, yo si hubiese tenido que responder, capaz iba más a lo concreto, cosa de que no tenga mucho para repreguntar el abogado defensor, sabiendo que bueno, que igual puede leerlo, el peritaje que hagamos, pero bueno, no le queda tan fresco como si nosotros lo decimos en el momento. Sí, sí. No, nosotros lo que tenemos que hacer es, porque resulta que, bueno, la semana que viene, cuando veamos los nuevos tipos de peritos que no vimos todavía, hay peritos que van a tener que presentarse a la audiencia, porque si no se presentan, no se le reconoce la pericia. Antes uno presentaba por escrito, podía estar esto que me dice a mí descalificadamente, descalificando, yo me podría haber dicho que, me podría haber ido y que tomen el escrito que presenté. Yo, presentándome, y presentando el escrito, lo tengo que ir, ahora hay que ir a defenderlo. Si yo no me presento, no hay pericia. ¿Se dan cuenta? Antes era la redacción del informe. Ahora no, a ver cómo uno lo dice y de dónde lo defiende. Pero esta mujer se corrió. Se puso a hablar de características que nuestra disciplina no permite evaluar. Toma resoluciones porque dice no es imputable, eso lo determina el juez. Uno puede hablar del nivel de conciencia o no, pero no hablar de términos jurídicos, porque eso depende del juez. Y hay una parte que no me acuerdo si está en otra grabación que tengo, donde también le dicen, pero señora, usted en el año, en el 2010, ante un caso similar, dijo que había un compromiso con la acción. Y ahora usted, ante un caso similar, plantea la inversa. Esto se lo relato porque tiene que ver con que no tan solo que analizan toda la formación, sino también hasta los dictámenes que se hayan hecho. Hay un lugar distinto, como para garantizar, porque también es verdad que hay mucha gente sin formación, y hay muchos países en Latinoamérica que se dan, acá en este caso era en Chile, pero en México, por ejemplo, los peritos recién ahora se están formando.
pero si no, pero desde la práctica procesal son sorteados. Entonces uno está trabajando en clínica y es sorteado para perito. Y no tiene toda la formación hasta dónde uno puede actuar, hasta dónde no. No puede tomar partido, que no puede tomar partido. Que uno tiene que ser lo más objetivo posible de qué es lo que halló. ¿Cuáles son las características? Graciela, y hablando de la objetividad, en una parte que tomé nota, me parecía importante traerlo acá, es esto de que le preguntan a ella, ¿cómo sabe que él estaba alcohólico? Si no se le hicieron prueba de alcoholemia, no hubo prueba de sangre. Sí, le tomó todo, fue muy flojo el informe. Sí, no había nada que pudiera demostrarlo objetivamente. Ella realmente tomó partido. Ella no puede, ella lo que podría haber tomado es una evaluación de alcoholemia y apoyarse en una evaluación de otro, porque ella no lo puede evaluar. Hoy en día no se puede evaluar. Nosotros podemos hablar de las características de personalidad, pero no adictos a qué. Porque son sustancias que solamente la puede evaluar un bioquímico, un médico, no nosotros. Nosotros no sabemos. Y ella lo toma. Lo toma porque se lo dice él, y después ni siquiera había un informe. Claro. Donde apoyarse. Sí, como que ella basó todo su argumento en el consumo en vez de en las características de la personalidad, como que las características de la personalidad fue algo que nombró como medio anecdótico y después todo el desarrollo fue en base al consumo problemático. Que el riesgo podría haber sido que al revés, fuera eminentemente clínico sin poder establecer ningún nexo causal, porque se suponía que con esta formación de tanta clínica podría haber hablado más, y no lo hizo, porque tomó partido. Y ella lo que quería demostrar es que él no era responsable. ¿Algún comentario más? También es verdad que a veces uno puede decir, bueno, me remito a lo que planteé, pero estando presente, ¿no? Bueno, me remito al escrito. En el cuarto párrafo ahí, bueno, también es verdad que uno se puede frenar ante determinadas circunstancias, pero tiene salidas. Lo que pasa es que... ¿Cómo? No, discúlpame, te interrumpiste, te disculpa. No entiendo. No, digo, me retrotrae a los primeros encuentros donde puntualizabas el peligro, nos alertabas acerca de no corrernos. Claro, de no correr los errores. Es decir, por momentos la profesional se sostuvo en el rol y cuando se corrió de ahí y fue donde cayó en las emboscadas, digamos, que le tendía el abogado. ¿Ustedes escucharon alguna qué test le tomó de alcoholemia? Mencionó uno, pero que era de como conciencia subjetiva frente al alcohol, digamos, pero no era de alcoholemia, de cuánto había tomado en ese momento. No, de alcoholemia no, pero de alcohol. Pero no sabes qué nombre dijo, ¿no? ¿Puede ser de case? ¿Una cosa así? Me parece que sí, pero no me... Era no uno lo que era toqué. de 4 ítems, profe. Sí, pero... Yo escucho uno de Philips, ¿puede ser? No, el de Philipson sí. Pero también dijo el otro. Bueno, después lo pasó de nuevo. Bien. ¿Qué piensan los demás compañeros? ¿Algún comentario? ¿Les interesó escuchar esto? Sí, profe, muy bueno ver el video, de hecho, ver la escena de cómo sería uno como psicólogo jurídico estar ahí presente. Sí, también como desde el otro lado, ¿no? Uno está más acostumbrado a, si bien nunca hemos estado en esa situación, a saber más o menos qué diríamos, porque
porque tenés idea de cómo funcionan los test, de cómo evaluar, de qué estás evaluando, vagas ideas al menos, pero estar del otro lado no. Entonces, por eso estuvo muy bueno. A mí me gustó esto de que por ahí estamos muy acostumbrados a hablar como de abstenerse o de tener en cuenta mucho la implicación subjetiva ante las cosas en la clínica, y acá se ve re bien que no es solo en la clínica, además hay muchos lugares donde uno tiene que saber exactamente cómo se está atravesando, porque si no puedes caer en esto de tomar parte. Claro. Por eso yo le decía la otra vez, uno va a leerlo al caso, va a pensar, es responsable, no es responsable, y después tiene que tratar de salir para poder analizar con quién estamos y sin prejuicios, porque todos tenemos prejuicios. Profe, ¿sabe si hay algún portal o en YouTube se pueden encontrar videos así como para poder ver respecto a este tema? De casos Pero reales. la idea es que nosotros los vamos acompañando con estos y después van a poder hacerlo. Pero la idea es poder trabajarlos en conjunto para poder analizar que sí, que no. ¿Entendés? Claro, porque lo interesante es ver la otra parte, ¿no? Ver a un psicólogo en rol, a una psicóloga en rol, ¿no? Cómo se mantiene en el rol también. Estaba pensando en eso. ¿Cómo se mantiene en el rol en un consultorio? ¿En una evaluación? En una evaluación, claro. ¿Ustedes hacen terapia? Y en contrainterrogatorio, en esta escena de contrainterrogatorio, ¿no? Bien. Voy a buscarles otro. Escúchenme, ¿ustedes hacen terapia? Sí, profe. Sí. Porque ese es un modelo de cómo se van llevando los temas, ¿no? Aparte de lo que cada uno de ustedes necesite. También es ver, yo digo, porque así no se ponen a llorar, como dice acá la compañera. Ah, ¿lo habían visto en deontología? A ver quién lo dijo, lo de deontología. Daira. ¿Pero te das cuenta cómo utilizan el material de jurídica en otros lados? Bueno. ¿Y pudieron analizar algo parecido en deontología y en clínica? Clínica era, no. ¿Y en psicodiagnóstico? Sí, por ejemplo, en Deonto habíamos visto como ejemplo esto, de que no podíamos argumentar, por ejemplo, un estado de alcoholemia si no tenemos una prueba de sangre o si no tenemos un test de alcoholemia tipo médico, biológico, no podemos nosotros como psicólogos decir que estaba alcoholizado. Habíamos visto ese ejemplo. Bien. Por el lado de que no es nuestra incumbencia. En esta necesidad, además ella utiliza términos jurídicos también. Y esta necesidad de querer cubrir todos los roles, ¿no? Asumir el poder, decir esto es así, así, así. Es la seducción que atrae el poder, que no tenemos. Pero hay algunos profesionales que piensan que sí. Bueno, si hay alguna, Fausto, ¿qué vas a decir? Profe, también me hizo pensar respecto a la bibliografía el tema de la simulación, como que la perito se apoyaba mucho en la palabra del paciente, en los resultados de los test, que era un test muy corto. Entonces yo lo primero que pensaba es obvio que la persona que cometió el delito va a querer zafarla simulando que estaba totalmente inconsciente. Claro, puede ser también. El problema es que ella ni siquiera se apoyó en los test. Dijo lo que tomó, pero después todo hablaba de alcoholismo. ¿No se dieron cuenta de eso?
¿Se acuerdan que hace un rato, para antes de terminar, les quería decir que cuando veíamos daño psíquico, yo les dije, ahí hay una clasificación que me olvidé, que es la de autonomía. Así como decimos que en daño moral es genérico y para todos, por eso no es necesario probarlo, en daño psíquico hay una autonomía, aparece un concepto que es autónomo. ¿Por qué? Porque más allá del hecho, puede ser simple o grave, de acuerdo a mi estado, mi mecanismo de defensa, yo voy a responder. En algunos casos, seguramente cuando hay daño moral, no, uno puede responder bien. Pero en el daño psíquico hay un elemento que es la autonomía del sujeto que marca la diferencia. Digo porque se van a encontrar con ese concepto. Bueno, díganle a la gente que vuelva, que no las vamos a perdonar y que nos vamos a ver la semana que viene. Ya vamos a empezar con derecho penal. Profe, ¿puede compartir el power del teórico anterior que no pude estar? ¿Te das cuenta de todo lo que te perdés? No, lo voy a hacer. Vos llegaste tarde hoy. No. Ayer, la clase anterior. Dije, no. Ahora lo que te digo es que yo estoy con un problema visual. Ah, bueno. Pero entonces no, lo que quiero hacer es integrar lo de hoy con el anterior y lo subo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por venir. Gracias, profesora. Muchas gracias, profe, que te me